protocolo con un gran amigo nuestro, que además es socio y casi socios fundadores, desde luego sí de la UIFP, es el coronel Jorge Salvati, Daniel Salvati. Es el presidente, además, de la Asociación de Profesionales de Ceremonial de la República de Argentina. Es académico de número también de la Academia de Ceremonial de Argentina. Fue jefe de ceremonial del Estado Mayor del conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, entre otras cosas además por su grado de coronel. Y fue también presidente, hace ya unos años, también de la Organización Internacional de Protocolo de la OICP. También nos va a acompañar, creo que entrará por ahí una que ha sido mucho tiempo socia nuestra, y además era la primera de la lista, porque es Ana Aceituno, y que evidentemente no había otra A y otra A y otra A para que pudiera ser la primera. Es compañera, su esposa, y que creo que también se va a incorporar. Así que bienvenidos a esta pareja, y desde luego para que Jorge pueda entretenernos, yo creo que bastante, porque habrá muchas preguntas sobre algo tan bonito como hablar también del protocolo del ceremonial en Iberoamérica, y él conoce muy bien. Por lo tanto, Jorge, bienvenido, y te encuentres como en tu casa, porque sabes que es tu casa, y cuando tú quieras puedes empezar tu charla sobre el tema que habíamos acordado. Muchas gracias, Jorge, de nuevo, y tú tienes el tiempo. Adelante. Muchas gracias, presidente, estimado Juan Ángel, por tus gratas palabras, por tu recibimiento. Realmente es muy grato, me siento muy honrado de estar en este espacio y de compartir un tiempo con todos los distinguidos miembros de la Asociación Española de Protocolo. Un saludo especial a Javier, Juan de Dios, María José, los conozco más de cerca, y a los que también están ahora facilitando su atención. Muchas gracias, muy buenas tardes, y iniciaremos entonces con este tema, unas breves nociones del ceremonial y el protocolo en algunos países de América. Si les parece, yo daría un poco la información que he preparado para mostrarles, para presentarles, y sobre el final entonces me pongo a disposición para debatir algún tema, las consultas que deseen efectuar, o alguna otra actividad de ese tipo. Bueno, creo que entonces, si el señor presidente está de acuerdo, iniciamos con la presentación. Vamos a quitarle el poquito. Sí, perdón. El continente americano, como seguramente saben ustedes, es uno de los más grandes continentes. Prácticamente podemos decir que es el segundo en su superficie, por la cantidad de kilómetros cuadrados, más de 3.000 millones de kilómetros cuadrados, y concentra casi el 12% de la población del mundo. Habitualmente, cuando hablamos geográficamente, diferenciamos tres regiones, ¿verdad? América del Norte, América Central y América del Sur, donde se ubican los países que hoy en día lo constituyen. Si ustedes recuerdan, mirando un poco hacia la historia, cuando se produce la llegada de España y después de Portugal a este continente, en aquel momento España establece dos grandes virreinatos. Luego se van subdividiendo por la gran extensión que tenía. El virreinato del Perú es el que más se divide, porque estaba más al norte de Nueva España. El del Perú se divide en lo que sería después el virreinato del Río de la Plata. También, y cuando empezamos a mirar, aparte de la llegada de Portugal al sector que hoy es Brasil, las colonias británicas más al norte y algunos otros asentamientos de holandeses, franceses, británicos, podemos determinar que esos primeros asentamientos que se establecieron, con sus sucesivas divisiones políticas posteriores, terminaron dando origen a los países que hoy son parte de ese continente. O sea que se ve que en aquel momento, cuando se hicieron los asentamientos, había una gran visión geopolítica que a través de los años prácticamente se ha mantenido, más allá que se ha ido fragmentando en el transcurso del tiempo hasta configurar los límites que hoy en día tienen los países americanos. Podemos decir que prácticamente
en el continente hay unas 35 naciones soberanas, hay un Estado libre asociado, que es el Estado de Puerto Rico, está asociado a Estados Unidos, 24 territorios independientes. La masa está vinculada o al Commonwealth o a alguna otra nación o monarquía europea. Y acá tenemos los países, se los presento y seguimos de largo porque no es una prueba de geografía esto. Pero sí es interesante saber que la masa de los países, su organización política, en el continente son repúblicas. Hay solamente 9 que son monarquías, que normalmente el rey o la reina en este caso es la corona británica. Bueno, hecha esta presentación de quiénes son los que integran el continente americano, si me permiten, empezaríamos a mencionar algunos aspectos del ceremonial y el protocolo en América. Creo que vale la pena decir que muchos de los países americanos todavía conservan el concepto general de ceremonial como el abarcativo de todas las actividades, todo lo que es protocolo, etiqueta, ceremonial mismo, lo tienen englobado bajo el concepto ceremonial. Inclusive ustedes van a ver, no vamos a entrar ahora en ese detalle, pero si ven las estructuras de ministerios de muchos de los países, lo que existe es, por ejemplo, Dirección Nacional de Ceremonial, Dirección General de Ceremonial, donde están todos los funcionarios dedicados a la parte de ceremonial y protocolo del país, dentro del país y con relación a los otros estados, ¿cierto? Una gran estructura que existe en el continente americano, que le voy a dedicar algunas palabras, es la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Digo la gran estructura porque es la que engloba la mayoría de los países, para no entrar en otras pequeñas organizaciones multilaterales como UNASUR, Mercosur, el ALCA y todo, que integran grupos de países. Pero vamos a esta que es prácticamente la abarcativa de los países americanos. La OEA, como decimos habitualmente, la Organización de los Estados Americanos, tiene una bandera, su fondo es azul, y en el centro hay un escudo circular, donde están impresas las banderas de los 35 países miembros. Hace unos años atrás, Cuba había quedado fuera y ahora fue nuevamente incorporada. Como tiene los 3 idiomas, el español, francés e inglés, las banderas pueden tener algunos de los escudos detallados en ese idioma. Ustedes van a ver que tiene algunas particularidades. Y es un poco lo que cuando conversé con Juan Ángel y Catalina, era mostrar diferencias, más que dar un curso sobre el ceremonial y el protocolo argentino. Diferencias que a veces nos llaman la atención y sirven para encontrar que a veces no todo es taxativamente como creemos o queremos que sea. Cuando se ordenan las banderas en Naciones Unidas, por ejemplo, el orden es en español o un orden de precedencia que a veces, dentro del orden español, que se puede sortear quién va a ser el primero que va a integrar ese año el ordenamiento de las banderas. Y es bastante flexible en ese orden protocolar, porque dice, por ejemplo, que si hay un país que le quiere dar, cuando es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va cambiando de sede en distintos países, si le quiere dar preeminencia, ¿no?, a la bandera de Naciones Unidas, esta se puede colocar en el centro de ese dispositivo con la bandera de Naciones Unidas a su derecha. Pero acá el sentido de su derecha está hablando de como lo veríamos nosotros como espectadores. No es lo que nosotros consideramos la derecha protocolar. O sea que uno lo vería en sentido inverso, ¿cierto? Normalmente esas banderas pueden estar separadas un poco de las otras, una vez y media la distancia, y hay algunos casos inclusive que se la puede colocar un poquito más atrás, pero nunca más elevada. Como ven, son detalles que llaman la atención que uno no encuentra habitualmente en otro tipo de organización. Sino la forma normal es los países por orden alfabético de sus nombres y cerrando ese dispositivo la bandera de Naciones Unidas, como acá
las he señalado, ¿sí? Eso es, como en ese caso, que era una forma lineal, puede estar en forma de un semicírculo, y dice que las banderas se disponen de izquierda a derecha. Otra vez ustedes se darán cuenta que están hablando de esa izquierda a derecha en el sentido contrario que habitualmente estamos hablando nosotros, porque teóricamente la primera bandera, digamos, está a la derecha de quien preside. Y acá ellos están hablando de la izquierda del espectador. Nuevamente, otra visión de estas asambleas generales. Otro punto que quería marcar, de que yo le decía, acá hay mucho también de tradiciones de los pueblos originarios. Así que van a ver en gran cantidad de estas ceremonias frondosidad de plantas, de vegetación, de flores. O sea, no es minimalista la forma a veces de presentar esas estructuras, ¿no? Acá he tratado de demostrarles lo que les decía, eso que se colocan a una pequeña distancia más atrás, pero nunca más elevado. Pero que observan en los despachos de los representantes permanentes de los países, la precedencia en cada uno de ellos. Acá está el despacho en ese momento era el canciller de Argentina, Diana. Ven que el lugar preeminente lo tiene la bandera argentina, y a su izquierda, en el sentido protocolar, o sea, visto a la derecha del espectador, está la bandera de Naciones Unidas. Y lo mismo, el caso se da en el despacho, en el gabinete de trabajo, de la representante de la República de Nicaragua. También buscan siempre identificar que preside que en Naciones Unidas preside su Asamblea General, su reunión de trabajo, y el escudo famoso que mencionamos, con los 35 países que lo integran, está, por ejemplo, en el atril, diciendo esto es una actividad específica de las Naciones Unidas. Y siempre ustedes ven que las banderas están en orden lineal, y no a veces como podríamos buscar en otras organizaciones, que es mucho de el alternado. Un país en el centro, derecha, izquierda, las distintas banderas. Dejo entonces Naciones Unidas, que engloba prácticamente los países del continente, y voy a comentar y a conversar un poquito sobre mi país, la República Argentina. Ahí les voy a dar un poquito más de detalles, antes de entrar a dar algunas pinceladas de países cercanos. La República Argentina tiene poca legislación en lo que hace al protocolo oficial del país. Está a veces muy antigua, se ha ido efectuando el ordenamiento protocolar, hay un decreto que establece los símbolos nacionales con pocos detalles, y es del año 1944, y el ordenamiento protocolar sufrió. Existe, se modificó la Constitución en el 94, y se ha ido agregando, corrigiendo aspectos faltantes por sucesivos decretos, pero no se ha hecho una nueva reglamentación global que comprenda todo. Tiene como una efeméride importante en el país, aparte de que es el Día Patrio, el Día de la Bandera Nacional. Coincide, el 20 de junio, que fue la fecha en que General Belgrano, uno de los generales de la época de la emancipación, creó la bandera argentina. Cuando fallece ese 20 de junio, las autoridades posteriores, en reconocimiento a su desempeño de aquel momento, y al hacer el gestor que hizo la génesis de esa bandera, establecieron como que ese día se iba a recordar anualmente en el país el Día de la Bandera Argentina. Como ha pasado en muchos países, inicialmente había una bandera que era de uso oficial de la nación, de las Fuerzas Armadas, de los poderes del Estado, de las distintas autoridades. Y es la bandera, como vemos acá, que en su centro tiene el sol dorado. Pero en el año 1985, con la llegada al poder del presidente Alfonsín, se busca dar un nuevo enfoque a las actividades políticas del país y establecer que todo el mundo era ciudadano, tenía iguales derechos, y entonces
sale por ley que a partir de ese momento los particulares también pueden usar la bandera con sol. Es decir, que para adornar sus balcones en fechas patrias, colegios y demás, todo el mundo entonces tiene acceso a la misma bandera argentina, celeste, blanca, celeste, con el sol en su centro. Como única disposición, se mantienen los documentos referidos a los símbolos nacionales, es que se le debe rendir también el condigno respeto y honor. No entra en demasiados detalles, que a veces la lucha que tenemos los que nos dedicamos al ceremonial y al protocolo, sobre qué se puede hacer con la bandera y dónde no debiera estar la bandera, pero hay poco escrito, así que es más una actividad educativa que a veces apoyada en verdadera legislación vigente. Esto de la bandera sin sol viene también porque el país tuvo muchas corrientes migratorias. Entonces, en esos primeros años, 1930, 1940, se tenía particular cuidado al uso que se le daba a la bandera, había algunas restricciones con respecto a banderas de otro país que estaban en muchos lados, bueno, bien después se fue ajustando y regulando, el derecho consagrado en todos los países, ¿no es cierto?, que las embajadas colocan su bandera, y se ha ido evolucionando hasta llegar a esto que todo el mundo tiene la misma bandera, pero dando un trato adecuado. Acá en estas imágenes tenemos la sede del gobierno, como decimos nosotros, la Casa Rosada, la Pirámide de Bayo, nuestra bandera, y el Congreso de la Nación, o sea que es la sede legislativa, o sea, del poder legislativo de nuestro país. Como un hecho interesante que apunta a la relevancia que el ceremonial tiene en Argentina, como decía inicialmente, tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Dirección Nacional de Ceremonial, en Presidencia de la Nación la Dirección General de Ceremonial, y así también varios de los ministerios, los distintos poderes del Estado. Se estableció en 1993 un decreto fijando el Día Nacional del Ceremonial, o sea, se reconoce la disciplina, la actividad de ceremonial, no a personas en particular, sino a esa función y a esa actividad de conjunto. ¿Por qué se fijó esta fecha? Se tomó como referencia el primer documento que se encontró que se había dictado en el país. El 28 de mayo de 1910, la primera Junta de Gobierno establece un reglamento protocolar, una instrucción para el despacho, para el ceremonial, también conocido como reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta Provisional Gobernativa que había asumido en el Río de la Plata. En 1923, el presidente Menem, ante una propuesta de directores de ceremonial de las distintas provincias, un encuentro de trabajo que se hace, entiende conveniente afirmar que el país tiene que tener un día donde se reconoce a esta actividad que es tan importante, que hace al cuidado de la imagen de las instituciones, de las autoridades del país, y entonces le fija una fecha donde anualmente se celebra ese Día Nacional del Ceremonial. Argentina, la República Argentina, tiene una serie de símbolos nacionales que la identifican. ¿Qué son los símbolos nacionales? Como en todos lados son aquellos elementos que transmiten un mensaje claro, concreto, que hablan de la soberanía de ese país, de la majestad de su historia. En este caso, nosotros hablamos de la bandera nacional, del escudo y del himno argentino. Hay un decreto del año 44, como decía, ya muy, muy antiguo, que trae las características de cada uno. La bandera es azul, celeste y blanca, con el sol en su centro. Vamos a ver distintas variantes de bandera. El escudo tiene es oval, de dos campos, el gorro frigio, las dos manos entrelazadas, un modelo de unión, el sol naciendo de país que recién surgía en la faz de la tierra. Y el himno nacional que fue escrito por un diputado, Vicente López y Planes, ahí en los primeros años de vida del país. Más adelante, la ola le pone su música. Tiene un párrafo de referencia, o inmortal, el grito sagrado, libertad, 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 ese país que nace. Y al día de hoy,
pese a que está establecido cómo se debe ejecutar, cómo se debe cantar, a veces la modernidad nos juega malas pasadas y van a ver que en algunas actividades deportivas se lo tararea en vez de cantar, pese a que hay una sola forma de ejecutarlo y de cantarlo. Como decían antes con respecto a la Real Academia, a veces el mundo nos empuja un poco y nos quiere sacar de lo que son las pautas ya establecidas con respecto a ese respeto de los símbolos. En el caso de nuestro país, también hay una bandera de guerra, que está establecida por un decreto. Esa bandera de guerra, básicamente, es la bandera que llevan las distintas unidades militares. El ejército, la armada, la marina de guerra, la fuerza aérea, y también, por supuesto, ahora las fuerzas de seguridad. Esa bandera tiene las mismas características de la bandera nacional, pero en forma de bandera de portar, ¿no es cierto? Es una bandera más chica, y en el caso de las Fuerzas Armadas, le colocan en letras doradas la fuerza a la que pertenece y también el destino, o sea, la denominación del regimiento, del batallón, de la unidad militar de Fuerza Aérea, que está identificada por esa bandera. Hay un decreto que lo establece perfectamente, o sea, no es algo casual, sino está perfectamente establecido en nuestra legislación. Y existe también la bandera de ceremonia. La bandera de ceremonia puede ser con pie o, ¿no es cierto?, puede ser cuando se lleva en la cuja, como en el caso de las unidades cuando desfilan a pie, o los colegios en sus distintas ceremonias, o inclusive algunas instituciones oficiales que colocan la bandera, ¿cierto?, sobre un mástil para dar mayor solemnidad. Características similares a la bandera de guerra. Más o menos para la unidad de tamaño estamos hablando de una bandera de 1,40 m por 90 centímetros de ancho, donde tiene el sol bordado, porque la tela es un poco más fuerte que la de los mástiles. La bandera de los mástiles normalmente son de materiales más livianos. Esta es gros de seda. Acá se la presentó en uno de los salones de uno de los palacios de Buenos Aires. Bueno, desde hace pocos años, 2015, se sancionó una ley donde se reconoce una bandera nacional de las primogénitas que existió en el país. El general Belgrano, cuando estuvo en el norte del país, llegó a Jujuy y tuvo que afrontar una serie de contingencias bélicas. En un momento dado, la presión hizo necesario de que tenía que hacer un retroceso muy importante y decidió entonces que iba a hacer lo que se llamó el éxodo Jujuy. Con toda la población arrasaban la zona para no dejar elementos que fueran útiles a sus oponentes, queman todo y se repliegan con el pueblo. Es un sacrificio tremendo que hizo esa población. Más allá de que reconocimientos materiales no había, el general Belgrano en Jujuy le entrega la bandera que en ese momento tenían, que había hecho una bandera que era de fondo blanco, con el sello de la Asamblea General de aquel momento, que es lo que después dio origen al escudo argentino. Se la entrega en guarda, eso queda en una iglesia durante muchos años, y se hace a través de historiadores y del director del Monumento a la Bandera, que es una construcción, digamos, tipo museo y recordatorio y memorial que hay en Rosario sobre la bandera argentina. Hacen todo un trabajo de investigación y logran que el gobierno nacional le reconozca a esa bandera, que era una de las pocas que se conservan, porque las de esa época la mayoría se ha ido deteriorando por el paso del tiempo. Entonces, se lo reconoce como bandera de la libertad civil y se lo clasifica como símbolo patrio histórico, ¿cierto? O sea, que se agregaría a los otros símbolos, pero una categoría como diciendo es histórico. Puede estar o no acompañando a los otros símbolos, dándole siempre precedencia a la bandera nacional argentina. Los otros símbolos que aparecen, a veces hay autores que los mezclan todos como símbolos nacionales, son símbolos de identificación. Se puede hablar, algunos, la Constitución Nacional, la escarapela, que
tiene los colores de la bandera, la flor nacional, que en este caso es la flor de ceibo, como ven, rojo muy intenso, la banda presidencial, usan los presidentes en las ceremonias relevantes, banda que tiene los colores de la bandera, azul celeste y blanco, el escudo del sol bordado en su centro y con una terminación también en filamentos dorados. Acá al lado, ya que es el Museo de la Casa de Gobierno, también está el bastón presidencial, que es el que cada presidente recibe cuando asume su mandato y normalmente, cuando finalizan, lo donan para exposición en ese museo que en este momento está en el espacio de la Casa de Gobierno, Casa Rosada, como les mencioné hace un rato. Tenemos figuras reconocidas en nuestro país, tenemos figuras también reconocidas. El embajador Jorge Gastón Blanco Villalta, era un diplomático que se dedicó a estudiar mucho el ceremonial argentino, era a su vez un historiador, estuvo como destino diplomático en Turquía y escribió un libro muy importante sobre la Turquía moderna, sobre el general Atatürk, y tiene reconocimiento de toda esa zona. En nuestro país fue el que impulsó mucho para que el ceremonial de Estado se legislara, se estableciera y se crearan las estructuras dentro de los ministerios para que se manejara en forma orgánica y se llevara adelante con toda la seriedad y el rigor que requería. No solo la relación del Estado argentino con las otras naciones, con los representantes diplomáticos de otras naciones, sino también todo lo que hacía a las actividades protocolares del presidente de la República dentro del país y en su relación con los estados provinciales. Y a su vez, como actividad educativa, dejó en su legado, ya falleció el embajador Blanco Villalta, creó la Academia Argentina de Ceremonial y fundó un Instituto Argentino de Ceremonial dedicado casualmente a la formación en estas disciplinas. Argentina tiene también una asociación de profesionales del ceremonial de la República, que organiza jornadas nacionales donde se ven distintos temas vinculados al ceremonial, y desde hace unos años a esta parte también han ido surgiendo en las distintas provincias, Argentina está dividida en estados provinciales, asociaciones representativas de los profesionales de cada una de esas provincias que también se dedican a formar, trabajar en estas temáticas e inclusive, por ejemplo, hay también un nucleamiento de los profesionales que están en el Poder Judicial, dedicados también al ceremonial específico de ese ámbito. Bien, con este breve pantallazo despedimos un poco de Argentina y vamos de visita a Bolivia. Como ustedes tendrán presente, desde hace unos años, ¿cierto? Se le ha cambiado la denominación a la República de Bolivia y desde la asunción en aquel momento del presidente Evo Morales, la determinó como un Estado plurinacional, porque él reconoce la existencia de los distintos pueblos originarios que habitan en ese territorio y quiere darle relevancia y presencia dentro de la estructura de Bolivia. Entonces, incluso llega a determinar, por un lado, la bandera de Bolivia o bandera tricolor, por los tres colores que identifican, y agrega la huipala, ese símbolo con el cual se identifican a los pueblos originarios, si bien en la época que estos pueblos existían, este símbolo no lo tenían. Esto es una creación mucho más moderna, con la cual se identifican los pueblos, y entonces determina que se puede usar a nivel estatal, también como uso civil, en 2009, que debe ser ubicado a la izquierda de la bandera tricolor. Acá sí ya a izquierda estamos hablando de la izquierda protocolar. Es más, indica también de que esta bandera, la huipala, los colores tan característicos, 7 cuadrados por 7 cuadrados, también forma parte de la bandera o forma parte del estandarte de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
para matizar un poco la idea que tienen cuando determinan como Estado plurinacional a Bolivia, ¿cierto? Él rescata que en el artículo 1 de la Constitución dice que Bolivia se establece, porque ha habido sucesivos cambios en esa Constitución, como un Estado unitario, o sea, está centralizado, no es federal, social, de derecho, es plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, es democrático, intercultural, y da una serie más de adjetivaciones que quieren matizar como que es una organización política totalmente diferente a la república que existía antes en Bolivia y que ahora tiene preeminencia las presencias originales. Piensen que le han reconocido también gobiernos a Bolivia más de 33 lenguas, desde los aymara y distintos dialectos, lenguajes, de los distintos grupos estaban establecidos. Entonces, es realmente algo muy diferente en la concepción de un Estado político. Por otro lado, el artículo 6 también menciona cuáles son los símbolos del Estado. La bandera tricolor, que recién les había mostrado, ¿cierto? Rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, el sello, a veces la huipala, y lo recién, una escarapela y dos flores. O sea que ellos no tienen una sola flor nacional, sino que hay dos flores que ahora vamos a ver, la flor de la cantuta y la flor de patu. Esas flores tienen, acá están esquematizadas, pero tienen colores muy vinculados a los de la bandera de Bolivia. Y establece también que para uso estatal de las fuerzas, en la bandera se coloca el escudo de armas en el centro de la bandera. Y las flores son la del patujú y la de catuca, porque una, patujú, creo que nosotros la conocemos como helicoide, ¿cierto? Una flor con unas hojas parecidas al banano, está en la zona de la llanura, en la zona más de vegetación más intensa. Y la parte andina, la flor de la cantuta. O sea que las dos regiones geográficas más relevantes de Bolivia, cada una está representada por una flor. A veces hay países que no terminan de establecer bien sus normativas, sigue habiendo, digamos, debate o tensiones. En estos momentos existe una donde hay una bandera de la flor de patujú, emblema, ¿no es cierto?, como bandera en sí, y reclaman distintos legisladores que debería estar también acompañando la bandera tricolor y la huipala. Bueno, son formas de ver la simbología. Me pareció interesante rescatar esto, los que quieran después podrán profundizarlo, pero digamos que nos saca del sector de confort y comodidad que estamos acostumbrados, ¿cierto? Una bandera, una flor, una escarapela, un escudo de armas. Acá hay mayor diversidad y acá está la reflexión. El ese rescatar cultos ancestrales, rituales, sus primeros habitantes en el territorio, como la ceremonia de Evo Morales, en esa época no había pandemia, se podría mostrar en magnitud, donde él le da un lugar muy importante a los distintos pueblos originarios. Él rescata, dice que es de origen aymara, acá lo vemos prácticamente vestido como un emperador inca, todo este trabajo en oro que ven acá sobre el pecho, y un bastón de invocación, esto, digamos, de estas históricas ceremonias y rituales, y él hace toda una ceremonia llamado la Pachamama, va a la zona de ruinas que hay, ¿cierto?, arqueológicas, para decirle, estos pueblos hoy tienen lugar en la realidad política de hoy. Y ven cómo entonces, desde quema en un altar de hojas de coca, la bendición por parte de las autoridades aborígenes, el acompañamiento con los trajes típicos, ¿cierto? El asomarse con su bastón en lo que queda del antiguo templo, es un poco decir, señores, hoy ustedes tienen nueva presencia real en la vida política de Bolivia. Traigo
para mostrar la reciente asunción del presidente Arce, donde ya estamos en pandemia, todo el desarrollo es mucho más limitado, y obviamente ya están los barrios. Esto es una ceremonia previa, distinta, no es la ceremonia oficial donde asume como presidente, pero es todo un ritual donde muestra y rescata a estos pueblos que el presidente está para ellos y ellos son parte de esta nueva realidad. Bien. Dejamos un poco en ese avión turístico que vamos sobrevolando de forma rápida países en América y entramos en un país que podríamos decir casi es un continente. La República Federativa de Brasil, por sus dimensiones, por su fuerza, tiene una superficie que impacta a la vista cuando uno habla de un país así, y las distancias en ellos son mucho más largas a veces que viajar dentro de un continente de un país a otro. En Brasil también se habla de ceremonial público, de forma que engloba toda la actividad de ceremonial, protocolo, etiqueta, todo lo que esté relacionado con esas normas de ceremonial, tanto público y de orden general de presidencia en la nación y en los distintos estados. Está reglamentado, hay un decreto, y también tienen una ley que establece toda la normativa para los símbolos nacionales. Brasil tiene su bandera, donde cada estrella está representando los estados que lo integran, tiene un himno nacional, su escudo de armas y el sello nacional que se usa en las actividades oficiales. En el caso de Brasil, nos aparece algo interesante que no en muchos países se ve. Hay una bandera de la presidencia, o sea que el presidente de la República tiene una bandera, fondo verde, con el escudo de armas, que está enarbolada, ondea cuando el presidente está en la casa de gobierno o en el lugar donde desarrolla sus actividades oficiales. Y Brasil, que es muy detallista en el respeto a sus símbolos, ¿cierto?, tiene un procedimiento especial para doblar la bandera. No lo mencioné en el caso de Argentina, pero en el caso de Argentina es prácticamente que se va tomando la bandera y se la va agrupando, en lo posible se deja el sol hacia arriba, pero se lo va como abrazando sucesivamente sin que toque el suelo y queda hecho un paquete. Acá no, acá va tomando formas, se lo dobla por la mitad, luego nuevamente por la mitad, se va haciendo unas alas que van cerrando como un sobre hasta que queda finalmente en un triángulo perfectamente doblada y detallada, una ceremonia de precisión milimétrica. Brasil ha alumbrado un profesor, casi un filósofo del ceremonial, Nelson Spears, ya fallecido también. Se dedicó a escribir muchos libros sobre ceremonial y relaciones públicas y a pensar mucho en la armonía que podía dar el respeto entre los pueblos, el cumplimiento de las normas de precedencia, de respeto entre organizaciones, entre individuos. Cuando fue el año 2001 el Congreso Internacional de Protocolo, nos sorprendió a todos con una definición que, digamos, más que interesante y profunda, ¿cierto? Como que, según su visión, y después de hacer un análisis de lo que era el hombre en la época de las cavernas, cómo fue evolucionando a medida que la cultura ingresaba en su vida, diccionarios, enciclopedias, integración en distintas organizaciones políticas, Naciones Unidas, los derechos del hombre, así llegando a todo, y él decía que veía el ceremonial como una actividad del hombre singular o del hombre plural para crear, mantener o aumentar su espacio psicoemocional, sociocultural, y para comunicar al otro con respecto a cuál es ese espacio que a él le corresponde y para que también eso sea respetado por el otro dentro de todo ese contexto motivacional. Interesante forma de ver, diciendo, ceremonial, protocolo, vamos a ver, es el que me va a determinar el espacio de cada uno y el respeto que cada persona y de cada organización va a tener por esos espacios para que cada uno esté
en el punto que, por su actividad, por su lugar le corresponde, no colisiona y permite un desempeño en total armonía. También ellos avanzaron, tienen un día del ceremonialista, hay varios estados que ya han sacado legislación al respecto y han tomado como referencia, en el caso de Brasil, la fecha en que fue fundado el Comité Nacional de Ceremonial Público, y que ahora ha cambiado el nombre y es Comité Nacional de Ceremonial y Protocolo, que fue fundado un 29 de octubre y es el que prácticamente lleva la voz cantante sobre los aspectos que hacen a protocolo fuera del ámbito oficial, formando profesionales en los distintos estamentos y trabajando en forma muy integrada también con las áreas oficiales, con lo que es la Casa de Gobierno y Cancillería, porque tienen realmente gente que se dedica a investigar y a pensar y encuentra alternativas para que ese ceremonial en Brasil cada vez sea más creativo, más completo y más adecuado a las realidades que le tocan. Bien, y luego de haber estado sobre un océano, cruzamos la cordillera y nos vamos a la República de Chile, del otro lado de los Andes. El hermoso Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno. Chile tiene perfectamente establecidos, ¿cierto?, la bandera nacional, el escudo de armas de Chile, su escarapela con los colores de la bandera, y también tiene un estandarte presidencial o bandera nacional presidencial. ¿Ya? Acá encontramos otro caso más, que no son mayoría, pero que tienen un emblema que identifica al jefe del Estado. Son taxativos en sus normativas, rescato alguno de ellos, y es que la bandera se debe arriar a dos personas, ¿no es cierto? Uno tiene la misión de desatar la brisa, la otra va recibiendo la bandera y no debe tocar al fuego. Y debe ser doblada en forma horizontal, de manera tal que luego se dobla en un triángulo, dejando siempre la estrella plateada que vimos y quede establecida hacia arriba. Me pareció también interesante traer una ceremonia de asunción del nuevo presidente. Acá la formalidad en Chile es característica, tienen todo un culto muy acendrado al respeto a las autoridades, el respeto entre las personas, y en ese sentido se los ve siempre con todo detalle y precisión cómo organizan su ceremonia. Pero me parece interesante ver que, a diferencia, por ejemplo, de mi país, donde el presidente saliente le coloca la banda presidencial al entrante, acá se produce, ¿cierto?, donde el presidente entrega al presidente del Senado, esto es en la sede del Congreso, y es el presidente del Senado, la autoridad máxima del Congreso, el que coloca la banda a la nueva autoridad. Acá estaba ese cambio cuando Bachelet, y ahora también con el presidente Frei, ¿cierto?, cuando ella después le entrega, y se ve ese procedimiento que quería indicar. No es directo, sino que tiene la intervención del presidente del Poder Legislativo, en este caso, del Senado. Bueno, en este rápido vuelo seguimos, ¿cierto?, hacia Colombia. Colombia tiene como símbolo su bandera nacional, tiene un escudo de armas, adoptado en el año 1834, y en el caso de la bandera, tiene establecido que si el escudo nacional está colocado en el centro de la bandera, sería en un caso de estado de guerra o son banderas que pertenecen a instituciones militares. Ellos hacen esa salvedad. Bandera roja, azul y amarilla. El sector amarillo, como ven ustedes, es bastante más grande, más ancho que el del resto de la bandera. Y me gustaría mostrarles que se da casi una hermandad de bandera en muchos países de la región. ¿Por qué es esto? Piensen que en algún momento existió la Gran Colombia, así que los colores están enraizados y tanto Ecuador, Colombia y Venezuela mantienen un vínculo de haber sido parte de un mismo Estado y luego se fueron independizando
distintas repúblicas, que son las que conocemos hoy en día. Vamos más arriba, estamos llegando a México, Estados Unidos mexicanos. Los símbolos nacionales acá son solamente 3 otra vez: escudo, bandera, himno nacional. Hace la aclaración la normativa mexicana que el escudo nacional solo puede figurar, solo puede estar, ¿cierto?, en los vehículos que usa el presidente de la República, documentación de las dependencias de los distintos poderes, y ya sea federal, estatales o en las municipalidades, pero lo prohíbe totalmente que el uso del escudo esté en documentación particular. Y nos vamos a Paraguay, que nos trae también algunas sorpresas. De la misma manera que Bolivia nos sorprendió con sus banderas, Paraguay es el país que nos va a mostrar cómo una bandera puede tener 2 escudos. En el caso de Paraguay, los símbolos son la República, el himno nacional, el sello o el escudo nacional, ¿no es cierto?, de Paraguay, que fue establecido por una ley que regula todo lo que hace al ceremonial de Estado, que fue actualizada en el año 2014. El himno, que se ejecuta en primer lugar, el himno nacional de ellos, excepto cuando parte una delegación oficial, que se autoriza que se ejecute en primer lugar el himno de ese país. Y vamos a lo que comentaba recién. La bandera paraguaya, de un lado tiene el escudo nacional de la República del Paraguay, estando acá, y en el reverso tiene lo que llaman el escudo de Hacienda. Con una inscripción, paz y justicia, en el centro hay un león, una serie de modificaciones hacia donde miraba el león, que fue un león rugiente como representación de fuerza, de poderío, pero digamos que esto que hace el Ministerio de Hacienda, o Hacienda, el Ministerio de Economía, desde el año 1842 está establecido oficialmente y está formando parte de la bandera oficial de Paraguay. O sea, una bandera de un país con 2 escudos. Para los amantes de la investigación, una perlita más para seguir teniendo. Bueno, con este pantallazo, y he tratado de más o menos mantener en los horarios acordados, no quería cerrar sin agradecer a la profesora Eliane Ubiús de Brasil. Tiene una importante base de datos, archivo y documental, que ha permitido estructurar ese trabajo. El tema laboral ese ya hoy no está presente, pero quiero reconocerle el trabajo de investigadora y de base de datos que hace, que nos ayuda a tantos, que tiene que hacer. Cuando necesiten algo, seguramente ella les va a poder dar muy buenos aportes de materiales de distintos países americanos. Con esto, entonces, agradezco mucho el tiempo que me han dispensado, la atención tan amable. Han ido escuchando estas pequeñas pinceladas del ceremonial americano y me pongo a disposición si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, y desde ya agradezco muchísimo. Muchas gracias, mi coronel. Es un placer haber disfrutado de esas informaciones pinceladas, como tú dices. Perdona el tuteo, pero sabes que tú y yo, con el tuteo no nos vamos a hacer de más o de menos. Sí te agradezco también la mención que haces a Eliane. Eliane es otra de nuestras socias de la española del protocolo. Es una gran luchadora y ha pasado sus malos momentos familiares, pero sigue estando en la brecha. Y además ya llamó el otro día para decir que si quiera estaría conectada hoy también aquí. Pero en todo caso, aquí le hacemos llegar un abrazo y nuestro agradecimiento por su aportación al ceremonial y al protocolo, desde luego a nivel internacional. Yo tuve la suerte de aceptar una invitación de su asociación para impartir un curso en el que decía que iba a ser muy reducido de presencia, y allí había más de 400 personas durante 3 días intensivos, madrugando como se madruga allí, y además con traducción simultánea. Tuvo que cambiarse también por traducción consecutiva. Estaban incluidas las grandes universidades de Sao Paulo,
y efectivamente aquello fue una maravilla. Yo creo que reconocerle ese tema también a Elian, que también tiene la medalla de la asociación como la tiene Jorge, que antes no lo mencioné, pero ahora yo creo que sería muy importante, si parece, que todos aquellos que queráis intervenir, aprovechemos y le saquemos el jugo a todo aquello que conoce nuestro querido Jorge Salvati. Así que adelante aquellos que... Juan de Dios, que parece que quieres pedir la palabra, pues adelante, Juan de Dios. Sí, a tus órdenes, mi coronel. Estoy en primer tiempo de saludo. Me alegra verte, además de veros a todos vosotros. Y ahora no te veo, porque ahora te he perdido. Ah, no, sí, te veo. Un placer saludarte, Juan de Dios, ahora que te vuelvo a ver. Yo te había perdido antes, ahora te veo lo mismo que Oye, la vicepresidenta Jorge, mira, Ramón Pérez. yo he estado tomando varias notas aquí que me parecían muy interesantes. Una de ellas está relacionada con esta falta de interés por legislar sobre el ceremonial y el protocolo que tienen los diferentes estados. En España, por ejemplo, tú nos conoces bien España, porque además tienes una esposa, Ana, a la que también saludo. Hola, Ana, me alegra de verte, que es española. En España llevamos desde el año 1983 sin modificar un reglamento de precedencias. Yo naturalmente tengo mi idea de por qué ocurre esto así. Es simple y llanamente porque al legislador no le interesa tener una legislación que abarque toda la casuística o la casuística más importante que se produce en la organización de actos, especialmente los actos oficiales, los actos de Estado y de las administraciones públicas, ¿no? Este es mi parecer. Ocurre lo mismo, no ya en Argentina, sino desde tu punto de vista y del conocimiento mucho más profundo de la realidad iberoamericana. ¿Ocurre lo mismo en Iberoamérica? Mira, coincidimos en eso. Hay una realidad clara que es, cuanto más está legislado, menos libertad de movimiento tienen las autoridades políticas. Y en general he notado que no quieren estar encorsetados. Aún con lo que está establecido, tratan de buscar la alternativa de modificar, y se da hoy en día que los actos oficiales dependen un poco de lo que quiere mostrar o incluso las simpatías políticas del momento que tiene ese gobierno. Entonces, las precedencias ya no se respetan tanto, y si hay mayor rigor, genera mayor conflicto. Entonces el político trata de decir, tengo el camino abierto, voy creando el camino de acuerdo a lo que necesito en ese momento. Por eso cuesta tanto sacar leyes. A veces hay decretos que son más fáciles de modificar, y otras veces se sigue caminando y se dice, sí, es cierto, Argentina, en el año 94 se surgieron una serie de estructuras, ¿cierto?, de poderes y demás, que merecerían estar tenidos en cuenta. Cada tanto aparece algún decreto que lo complementa, pero en general prefieren actuar por analogía, por lo que en ese momento necesita mostrar el gobierno. Sí, hay mucho más de llamémosle, rebeldía creativa política. Sí, perdóname que va con esto. Entonces viene a corroborar que efectivamente la idea de protocolo como técnica, como un instrumento de comunicación del que siempre se nos llena la boca, es cierta. Es decir, como saben como los políticos, no hablo de los políticos en sentido despectivo, que después Javier Carnicer se va a enfadar conmigo, y nada más lejos de mi intención, sino que efectivamente no legislar significa que el que está en el poder, el político que está en el poder, tiene más libertad de acción. Y no legislar en relación con el mundo del protocolo da libertad de acción, y por lo tanto viene a corroborar esa idea importante que tenemos que trasladar también a la sociedad, de que el protocolo tiene su razón de ser y es una importante herramienta que puede servir a los intereses del Estado, ¿no?, por encima de los intereses partidistas, que es lo que en algunos casos suelen hacer los políticos. Quería hacerte también otra pregunta antes de que... he tomado muchos
apuntes, pero viendo un poco también esa ceremonia de toma de posesión y comparándola con la reciente que hemos tenido. Ayer tuvimos la suerte de de asistir a una magnífica conferencia que nos ofrecieron dos compañeros aquí en España. Yo no sé si tú asististe. No, estaba con otro tema, Javier Vila y Marina Efectivamente, Fernández. Estaba muy interesante. Efectivamente. Muy interesante también. Yo no quise intervenir, me pareció fantástica su intervención, más que suficiente. Pero y me quejo de la poca formalidad que hay y la poca solemnidad. Quizá los latinos seamos más exigentes desde el punto de vista de la solemnidad cuando se traslada el poder de la sociedad representado en el presidente del gobierno o en el jefe del Estado. Seamos mucho más exigentes en ser más formales y ser más solemnes para trasladar a la sociedad la importancia que tiene ese ser la cabeza o la representación del Estado. De tu punto de vista, esto también es, a lo mejor es una percepción mía, en el cono sur de América se es más formal que en los Estados Unidos y quizá en Canadá. ¿O somos también pachangueros y también colocamos a tocar guitarras y panderetas mientras que el presidente, o como preludio al juramento del presidente? Yo entiendo y creo que somos más formales en la representación de esas ceremonias y en la ejecución de las mismas. Por lo menos eso es lo habitual y lo general. No hay tanto, digamos, de modernidad pachanguera como tú mencionas. Pero sí ha hecho ruido y genera problemas cuando alguna de las autoridades no cuida esa formalidad que se le exige a las autoridades, que termina siendo un mensaje muy importante para toda la nación. Es decir, esta es la máxima autoridad, hay un cambio de gobierno y merece el mayor respeto. Por ejemplo, hace unos años, en un cambio de gobierno en mi país, la presidenta saliente no quiso participar de la ceremonia. Entonces hubo que hacer toda una serie de normativas, designar al nuevo, digamos, vicepresidente, que en la sede del Congreso cubriera todas las formalidades para que el presidente entrante recibiera la banda presidencial. Directamente se ausentó, un poco lo que nos pasó en Estados Unidos con Trump, que dijo yo no voy a estar ahí. O sea, ese tipo de gestos, en ese momento ya no es personal la situación. Lo que está a la vista es la institución presidencial, más allá de las personas, y eso merece ser rescatado siempre, ser preservado. Y un poco de pachanga también a veces hay. Unos años para atrás, me acuerdo, en Uruguay, en una asunción presidencial, y se buscó el auto de cuando había sido joven el presidente que venía, y un auto antiguo y demás, que no era lo formal, pero una forma, durante mucho tiempo se lo ha reconocido como una muy buena persona, ¿cierto? Al presidente uruguayo, que a veces estaba medio en zapatillas y todo, que había sido guerrillero, recordarán, y bueno, hubo esa pachanga. Pero lo normal es que los estados sean muy cuidadosos de la transmisión del mando, de las distintas autoridades y de los poderes de su estado. Se mantiene bastante, más allá de que a veces puede haber modernidad, presencia de otras actividades, pero el mensaje de que la institución merece ser respetada y cuidada en cuanto a su imagen y prestigio, todavía está vigente. Gracias. No sé si me oyes porque he perdido, no sé... aquí, sí. Perfectamente te escucho. Vale, gracias, mi coronel. Gracias por tu... Claro, a ti por... Ramón, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente Juan. Ante todo, enhorabuena, Jorge, y gracias por acompañarnos en nuestra asociación. Eres una persona gracias por tu presencia, Ramón, después de tanto tiempo que no te veía. Exactamente, no hemos coincidido. Verte del otro lado de la pantalla. Nos seguimos. Yo voy a ser muy directo porque hay un tema que me produce sobre todo curiosidad, y es que dentro de los ámbitos de simbología que perfectamente nos has delimitado,
pido disculpas porque entro un poquito más tarde por otro compromiso también en el ámbito, en otra charla, pero cuando he entrado ya estabas hablando de mi querida Argentina, donde mantengo amigos, sobrinos, familiares, etc. Has comentado entre los países que comentabas, desde Argentina hasta Paraguay, en algunos de ellos un elemento simbólico que en España no se ha dado, que son las flores prácticas, las flores nacionales, ¿no? Es verdad que en todos los países siempre hay, por ejemplo, una asimilación con determinados animales que no han llegado a tener casi nunca la característica de símbolo nacional, pero todos hablamos, bueno, pues del águila calva estadounidense, del león inglés, hasta del toro español, ¿no? Pero es verdad que en esos países que estás comentando, en algunos casos, la flor llega a ser esa simbología. No sé de dónde viene esa tradición, profesor y coronel, y no sé si además se da en otros más países que tú conozcas, porque aquí en España creo que no se ha dado nunca. Podemos asimilar determinadas flores, no sé, la rosa, el clavel, pero no se da esa importancia que llega incluso a jugar, como tú decías, con el cromatismo, ¿no? Y me llama mucho atención también el otro tema que comentabas de la huipala, ¿no? Que es la asimilación de una simbología muy moderna, ya del siglo XX, ¿no? Y que se haya metido en un país también con tantas tradiciones. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. No, al contrario. Mira, lo de la flor, en ese nivel de símbolo nacional, yo solo lo he encontrado en Bolivia, ¿no es cierto? En otros países está la flor como símbolo, pero no a la altura del símbolo nacional. Es como si dijera, es otra gradación, es identificaciones del país, que tienen una canción, que tienen una comida y que tienen una flor. Como la escarapela en Argentina, que no tiene el rango, si me permiten la expresión, de símbolo nacional. Pero sí son elementos distintivos del país. Eso está bastante extendido en los países americanos. Y bueno, Bolivia nos ha sorprendido a todos desde unos años a esta parte con el rango que le ha dado, inclusive con la de ahora ese tipo de debate que hay de que tenga que haber una bandera con la flor y ocupar un lugar para los símbolos ahí, ¿no? Pero bueno, es parte, yo diría, de las diferentes visiones que tiene el ser humano. No lo podemos encorsetar en un solo modelo y decir, esta es la única forma de pensar. Esa es lo que ellos tienen, y bueno, vinieron de un país donde hacía muchos años había, yo diría, una parte muy importante de su población que no era tenida en cuenta. Así que, como siempre pasa con el péndulo, va para un lado y en algún momento las aguas se calmarán un poco más. No sé si con eso puedo darte algún tipo de... Sí, muchas gracias. A tu disposición. Muy bien, tiene la palabra Javier Bernal. Gracias, muy buenas tardes. Les hablo desde Colombia. Muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer alusión un poco al tema que está tratando. Nuestra flor nacional, que es símbolo patrio, hablando del tema, es la orquídea, y se ha considerado así, y la usamos y la tratamos dentro del protocolo que trabajamos. Yo tengo una inquietud, coronel, y es algo muy particular, ya que usted hablaba de la guachapa, de la parranda, de todo esto, y es el uso indiscriminado que se le da a la bandera, muchas veces en artículos publicitarios, en juegos de fútbol y en otros eventos, donde, llamémoslo así, se da un trato inadecuado. ¿Conoce usted alguna regulación que haya en algún país donde se sancione por ese uso inadecuado de la bandera y de los símbolos patrios? Bueno, hay varios países que tienen su normativa, pero de lo que he podido observar en los últimos años, cuando esos temas llegan a la justicia, se los mira con bastante flexibilidad. Antes, un atentado a una bandera, quemarla, maltratarla, tenían sanciones rigurosas en muchos lugares. Hoy, por lo que estoy viendo, no, aunque esté en la normativa, no se aplica tanto rigor. Si ve, en nuestro país está el himno nacional, cómo se debe ejecutar, cómo se debe cantar, y han aparecido distintas versiones modernas de cantantes de rock y todo, y cuando se hicieron presentaciones judiciales, quedó que, bueno, que en el acto oficial debe ser como dice la normativa, pero fuera de eso, es espacio libre y creativo de los ciudadanos. O sea que pareciera que cada vez cuesta más
ese debido respeto a los símbolos nacionales sea mantenido, y cuando alguien lo afrenta, recibe una condigna sanción, porque de alguna manera está ofendiendo a lo que representa un país. Pero bueno, son tiempos especiales los que... ¿Se fue la voz? Pues tienes la palabra para que Muchas gracias. Jorge te diga algo. Mari Carmen, Portugal. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Hola, buenas tardes, María, un placer verte. Igualmente. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación de Protocolo por darnos esta oportunidad de aprender y sobre todo, y permítame que te tutee, Jorge, por tu generosidad en compartir todos tus conocimientos, que la verdad que es una maravilla escucharte. Yo tengo, también como Juan de Dios, he apuntado un montón de cosas, pero no me voy a explayar mucho. Solo quiero 3 cuestiones que te voy a tirar en batería como periodista que soy, ¿vale? Y tú, si aquí estás, contestas las 3 y si no, pasas. Venga la ametralladora. Mira, una de ellas es cuando has comentado al principio de la exposición, hablando de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, has indicado que la ordenación de las banderas la colocan en lineal. ¿Siempre es así, lineal, o en alguna ocasión lo hacen en alternancia? Porque por lo que he entendido al escucharte, solo las ordenan de manera lineal. Luego, en referencia a la Argentina, en cuanto al mando presidencial o bastón presidencial, que has comentado que cuando el presidente abandona el cargo lo dona para el museo, el diseño de ese bastón cambia, cada presidente tiene su bastón particular. Y luego la última es, no he entendido muy bien si hay, igual no hay, diferencia entre la bandera de Bolivia, o sea, la tricolor, y la huipala. No sé si según he entendido, la huipala la pueden usar todos los pueblos, o sea, puede ser, por ejemplo, un uso civil, y en cambio la tricolor no. No sé. Muchas gracias, Jorge. No, lo voy a contar. Bueno, bastón presidencial, a ver si cambia el orden actual. Sí, hay un diseño, normalmente le llaman plateros, los artesanos que trabajan en la plata y la madera. Se hace uno manteniendo ciertas simbologías para cada presidente, donde se le propone, a lo mejor estará el escudo nacional, tendrá algunas referencias, aspectos importantes del país. Se hace un trabajo, a veces hay más de uno que propone el bastón, y el presidente entrante elige, la dirección de ceremonia elige el que va a quedar, y lo usa durante su gestión. Es un trabajo artesanal hecho, sí, para cada pedido presidencial. Con respecto a Bolivia, la huipala la han incorporado a nivel de símbolo nacional, y estaría a la izquierda de la bandera nacional de Bolivia. Ellos tienen que para las Fuerzas Armadas deben incorporar la huipala también, las Fuerzas Armadas, y en lo que hablábamos de bandera del Estado, ¿no es cierto?, el escudo de armas va en el centro de la bandera de Bolivia. No sé si era eso lo que me preguntaba. Y había una tercera pregunta, que me la estoy saltando, es... Sí, si las banderas de los... Naciones Unidas. Era la primera que había quedado abandonada. Ellos establecen ese orden lineal, ¿cierto? Y yo no recuerdo haber visto en otro orden. Mi amiga Elian estaría muy enojada porque dice que lo mejor es ordenar en forma alterna, pero en Naciones Unidas han establecido eso, y por lo que veo, normalmente lo establecen de esa manera. Y en muchas de las asambleas generales vemos que están por orden alfabético, cuando sortean, cambian el orden, y la de ellos, la de los Estados americanos, queda cerrando esa línea o ese semicírculo. Inclusive en alguna de las salas de ellos está colocada así. No sé Muchas si con eso gracias, más o menos. Jorge.
Gracias. Muy bien. Quiero hacer una aclaración, vamos, si puede servir. Sí, Durante mi etapa trabajando con el ministro y vicepresidente del gobierno, tuvimos en España que organizar también la Asamblea General Ordinaria del Banco Iberoamericano de Desarrollo, que copian bastante el orden de las banderas. Lo que sí tienen claro es que en toda ese abanico de banderas, la que está en el centro es la del país donde se está organizando esa. Le dan preferencia a eso, pero sin embargo a su derecha, izquierda del espectador, sí está la bandera de la Organización Iberoamericana. Y luego hacen alternancia. Lo digo, esto es un organismo que es privado, es el Banco Iberoamericano, muy importante, lo conocemos, pero ahí sí llevan la alternancia. Y además, pues de vez en cuando te regalan la colección de las banderas para el despacho, muy pequeñitas, pero muy monas, muy bien hechas, con todas esas que no te caben en ningún sitio. Yo las tengo que tener en 2 muebles porque no me cabe en ningún sitio en casa. Pero vamos, era por aclarar. Tiene ahora la palabra, si os parece. Un segundo, Juan Ángel, sí. ¿me permites? Sí. Sí. Esa pequeña maqueta con las banderitas chicas, Naciones Unidas también suele entregar a distintos funcionarios. Y si recuerdan, mencioné en algún momento, creo que sí, que también podía ser que el país sede le diera algún espacio a los Estados americanos, colocando en el centro y que se desplazaba un poco hacia atrás, una cosa así. Pero en general el orden es lineal, pero hay 1 o 2 salvedades para darle un lugar de relevancia. Gracias. Pues adelante, Alicia, por favor, ¿estás? Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación, Jorge. Perdona que te tuteé. Bueno, yo he bajado la mano porque he pensado luego que a lo mejor mi pregunta es un poco obvia, porque a lo mejor es por las luces de las fotografías, ¿no? Mi pregunta era la siguiente. Dentro del ámbito de la bandera argentina, en las fotos que has ido sacando, estaba el azul celeste con el sol, pero en algunos momentos ese color azul cambiaba y era un poco más oscuro. Entonces mi pregunta era si había un Pantone específico para la bandera, para el azul, para el color de la bandera. Ay. Qué pregunta. Bueno, sí. Es tema de debate de muchos años en nuestro país. Pues bueno, le he hecho una buena pregunta. Sí. Eres muy hábil para ir a buscar las cosas donde uno dice, ¿y qué pasó acá? Sí. El color es azul celeste. Sí. Si nos remontamos a la historia de Argentino, cuando se producen las guerras civiles, unitarios, o sea, centralistas y federales, los que querían, digamos, una mayor descentralización de las provincias, los federales usaban un color azul más intenso en sus símbolos y los unitarios un celeste muy claro. Eso se traslada en algunos momentos a los colores de la bandera. Y de acuerdo a ciertos partidos políticos, la bandera se oscurecía más o se aclaraba. Mucho trabajo de investigadores y demás para ver el color original. Cuando se hablaba de que General Belgrano se había inspirado en el cielo, era muy difícil conseguir el servicio meteorológico que nos dijera cuáles eran las nubes de aquel momento. Más bien estaba en otra simbología vigente en aquel momento. Pero bueno, en sucesivos decretos se estableció algún color de Pantone y el color de la bandera es un azul celeste. Lo que no quita que en distintos actos haya diferencia de coloración todavía y no está homogeneizada toda de la misma manera. Y además hay un poco de cada uno que todavía sigue manteniendo el color que tenían, pero el color es un azul celeste. Muchísimas gracias. Javier Carnicer, es tu turno. Adelante, maestro. Gracias, presidente. No por lo de maestro, porque me des la palabra, porque maestros estoy viendo yo muchos en la pantalla que han sido mis maestros de verdad. No solo hago unos comentarios en cuanto a lo que he oído. Primero, saludar a Jorge, que me alegro mucho de verte, aunque sea así tan lejos por esta pantalla. Estimado Javier, hace un montón. Ya nos abrazaremos. No te veía, es un placer. Jorge, lo pasaremos bien. Sobre una pregunta que ha hecho Mari Carmen Portugal en relación al orden lineal de las banderas. No es nada extraño en el concierto internacional que sea lineal.
Por ejemplo, en el Buró Internacional de Exposiciones, el orden de las banderas que se coloca incluso en rotondas es en orden lineal. En la Federación Internacional de Deporte Universitario sucede lo mismo, lineal, con criterios diferentes. En el caso del BIE, da igual en qué país se celebre la exposición internacional. En este caso se colocan siempre en orden alfabético en francés. En el caso de la FISU, de la Federación Internacional de Deporte Universitario, sucede igual que en los Juegos Olímpicos y se utiliza el idioma del país donde se celebra el evento, ¿no? El acto en este caso. Si es los Juegos Mundiales Universitarios, por ejemplo, pues en Jaca, en la ciudad de Jaca, pues será en español. Como característica también de este tipo de organismos internacionales, tenemos que desligar siempre el orden de las banderas del orden de las autoridades, porque habrá que estar a lo que digan los reglamentos. También sucede en España con las comunidades autónomas, ¿no? Pero en el caso de la Federación Internacional de Deporte Universitario, por ejemplo, se tiene en cuenta el orden alfabético en castellano y, sin embargo, en el Buró Internacional de Exposiciones, para colocar a las autoridades, se tiene en cuenta la fecha de inscripción en la exposición. Por ejemplo, si Venezuela se inscribe la primera, el orden de sus autoridades será la primera, pero no su bandera. Su bandera tendrá el orden alfabético en francés. Simplemente quería hacer esa referencia en relación al orden lineal de las banderas, que no es nada extraño. En el ámbito internacional sucede. En cuanto al color azul, ¿qué tipo de color azul? Yo siempre recomiendo que se acrediten los símbolos. Por ejemplo, en la Exposición Internacional de Zaragoza no podíamos obtener las banderas de Google. Tenemos que tener una certificación de la embajada del país, porque la responsabilidad ha de ser de la embajada del país. Y sucede lo mismo con los himnos. Si el Día Nacional de Qatar resulta que suena un himno que teníamos nosotros localizado 3 meses antes, pero ha habido un cambio una semana antes, la responsabilidad es del organizador si no lo tiene claro. Es decir, este tipo de cosas, por lo menos en las exposiciones internacionales como nos tocó a nosotros en Zaragoza, se acreditan. También quería hacer algún comentario en relación a alguna intervención de Juan de Dios, por ejemplo. Claro que se corrobora que el protocolo es un instrumento de comunicación, pero es que no es necesario. Es que es obvio que comunicamos con cada una de las cosas que hacemos, incluso viéndonos por esta pantalla. Nosotros que, como sabes, Juan, nos gusta presumir de nuestra historia, igual que todos los pueblos. Los reyes de Aragón sabían que detrás de las ceremonias de coronación había mucho más que puro ceremonialismo. Estaban intentando influir en la sociedad sin televisión y sin internet, y por eso utilizaban colores rojos en sus alfombras, porque eran caros de producir y por tanto comunicaban poder. Las ceremonias americanas, que por cierto me refiero en este caso de los Estados Unidos, coincido con muchos de los comentarios que tú haces, Juan de Dios, porque creo que tendemos, es mi opinión y creo que en este foro lo puedo decir, creo que tendemos a dar por bueno lo que procede de ahí y a celebrar las fiestas de las calabazas universalmente, por ejemplo, ¿no? Me parece fenomenal, pero había una expresión de mi abuelo que realmente forma parte de aforismos españoles: nada ofende más a los pueblos que ir contra sus costumbres y ceremonias. Y a mí me gustan las mías, siempre y cuando sirvan para lo que sirven. Es decir, como digo muchas veces, para que mi madre lo entienda, que no sabe de protocolo. Cuando yo construyo un acto, intento utilizar algo que nos une a todos los que estamos en esta pantalla, y es que hablamos el mismo lenguaje, el del ceremonial. Entonces tenemos que ser capaces de comunicar lo que queremos comunicar. Lo que hicieron en la toma de posesión del otro día, desde el punto de vista técnico de organización, pues por supuesto que estaba muy bien, pero yo os aseguro que hay muchas cosas que no copiaré, Yo no copiaré, por ejemplo, aunque el otro día tenía justificación, la repetición de banderas detrás de un escenario, aunque en España ya se ha utilizado alguna vez, incluso con altas autoridades del Estado, y no me ha gustado nada, porque yo no creo que las banderas debamos admitir, la gente que nos dedicamos a esto, que nos da igual que se convierta en un elemento de marketing. Son un símbolo y simbolizan lo que simbolizan. Y por tanto les damos ese valor, o oye, que se regule quien puede, es decir, las Cortes Generales, en el caso de España, el uso de la bandera de España de otra manera, ¿no? En los demás países, lo mismo.
Yo creo que todos trabajamos en lo mismo, que no es otra, nos movemos en el mundo de la semiótica, de los significados, de los símbolos, de la comunicación. Así que no es que lo corroboré, Juan de Dios, es que estamos así desde hace 500 años, al menos. Yo creo que estamos siempre, y lo ha hecho Jorge, cuando Jorge ha hablado de la vida de los signos, en el seno de una vida social, de un entorno, en este caso el americano, ¿no? Que ha estado tocando diferentes países, es decir, de los medios utilizados a través de los símbolos para influir en quien se quiere influir. Por ejemplo, para reconocer autoridad en el caso de los poderes del Estado, ¿no? Si estudiamos la naturaleza de lo que queremos comunicar, el origen, los fundamentos, los factores históricos, los sociales, la justificación de las escenas, a eso nos dedicamos la gente del protocolo. Y luego una última cosa también en cuanto a la modificación del Real Decreto. En este caso, en España, este es un asunto recurrente cada vez que se encuentran profesionales de protocolo y nosotros somos pues un poco contra la norma, ¿no? Hasta un poco irreverente, si me permitís la expresión. En Aragón no queremos que se modifique el decreto de precedencias. Sencillamente porque no queremos el decreto de precedencias, pero no por las mismas razones que decía Jorge. Porque Jorge las expresaba como algo que si lo regulas demasiado hay menos libertad de acción política o de actuación política. Más o menos decía eso Jorge. Nosotros no, nosotros estamos a lo pactado. Muchas veces quienes nos conocéis sabéis que hemos dicho que hay una expresión aragonesa del derecho foral, estando un escarte, estar a lo pactado, y estamos a lo pactado y lo respetamos. Perdonar que cito expresiones aragonesas, pero eso es el entorno en el que yo me muevo. Hable en cartas y calle en barbas quiere decir que es mucho más importante lo que pactan entre sí dos aragoneses y respetan la ley que lo que digan los jueces. En el decreto de precedencias actual, que efectivamente tiene ya muchos años, muchas autoridades deberían estar en la calle porque no están y evidentemente nadie las echamos. Se trata de establecer criterios que sean buenos porque son respetados por todos y que por tanto pertenecen a un pacto, aunque sea no escrito. Coincido con Jorge en que es mejor para nosotros no escribirlo, de manera que podamos distinguir claramente desde nuestro trabajo profesional que una cosa es la precedencia y otra cosa es el ceremonial. Las mismas personas en actos diferentes no tendrán la misma ubicación, aunque tengan la misma precedencia entre ellos. Así que nosotros que somos profesionales de esto, tenemos que saber distinguir el uso de los términos, de la precedencia y del ceremonial. Así que si hay que votar, que no es el caso, los aragoneses votaremos por no modificar el decreto. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias también, Javier. Yo me ha alegrado un comentario que has hecho de la FISU, porque por suerte, por desgracia, creo que por suerte fui durante 2 o 3 años el presidente de la FISU y el secretario general y me tocó organizar tanto en Sheffield como en algún otro sitio. Y luego en los últimos campeonatos del mundo de balonmano y alguno más que tuvimos que hacer, nosotros hemos tenido ya que exigir a los países, a las federaciones internacionales, federaciones nacionales de cada país, tenían que mandarnos un documento junto con la bandera y el himno y la partitura y la duración, el tiempo, pedírselo por escrito. Y además que viniera avalado también por la embajada y mandada a la embajada y nosotros tenerlo antes, porque si no, nos puede ocurrir como en una ocasión en un campeonato de tenis también en tierra batida aquí en España, pues un domingo te llaman de madrugada para decirte que perdonemos, pero que quieren saber qué bandera se pone en el caso de Taiwán si es que gana, que podía ganar, donde no tenemos relaciones nada más que comerciales ni diplomáticas. Entonces habían llamado incluso a la Casa Real. Y el de protocolo de la Casa te llama y te dice, Juan, ¿hay alguna costumbre de esas? Y lo único que hicimos es que como sí pertenecen a Naciones Unidas y sí pertenecen también al Comité Olímpico Internacional, pues que se ganan, que se dice la bandera del Comité Olímpico Internacional y el himno efectivamente no ganó, pero hubo que resolverlo muy tempranito. Y luego el tema de los pantones sí también nos ha dado guerra, desde luego en mi etapa en la vicepresidencia del gobierno, porque efectivamente ha habido algunos casos en que alguien ha utilizado indebidamente un pantón en un color y como aquello estaba metido en el registro de patentes y marcas, hubo una denuncia que se presentó y se ganó precisamente los que la teníamos registrada donde la teníamos establecida que era el color que tenía que ser. Es decir, que no tiene mayor trascendencia, efectivamente la flexibilidad, pero
En algunos casos, por ejemplo, también en los colegios profesionales, el uso de una insignia que con cambiarte a un momento de sitio, pues aunque no sea más que en la esquina o cualquier cosa, automáticamente ya vale y no tiene mayor problema. Pero los colores, sí, en algunos casos nosotros hemos tenido que recurrir a ello. Y es más, en el tema de las banderas en las instalaciones deportivas interiores, internas, en los pabellones, nosotros estuvimos a punto de que 1 o 2 países se nos fuesen de la ceremonia de inauguración porque sus banderas estaban puestas de manera horizontal. Decían que era porque era más estético, pero sin embargo, efectivamente, se les dijo, ellos dijeron que no. Nuestra bandera es vertical y tiene que salir siempre que salga expuesta en esa forma de vertical, no en horizontal. Pues eso no tenía problemas después a la hora de poner las 3 banderas en un mástil, si alguno de ellos la tenía vertical y otro horizontal. Y evidentemente esos temas hay que cuidarlos porque si no tendrías mayores problemas con algunos países que ya digo estuvieron a punto de dejar el campeonato del mundo de balonmano en Madrid, dejó la inauguración y la clausura fue en Barcelona, pero efectivamente podríamos haber tenido más problemas de todo esto. Yo quiero agradeceros de verdad todas vuestras intervenciones, vuestra presencia, vuestra paciencia. Pediros también que sepáis que la Asociación Española de Protocolo va a seguir realizando una serie de actividades, de webinars y de conferencias, también al amparo también del programa muy diverso que tendrá la OICP y que en breve lo podremos hacer público. Y sí anunciaros que tendremos el día 18 de febrero a las 6 también de la tarde a nuestra socia Sheila Falfoldi, que efectivamente será sobre la introducción al protocolo en Centro Europa y en la Europa del Este. Así que aprovecho para daros un abrazo muy cordial, que os cuidéis, que si os confinan, pues que no salgáis. Y si vienen los nietos, pues les dices que pongan en la calle, desde la calle les saluda por la ventana. Pero si quieren buscar los reyes, han tenido que venir a la puerta de casa, no a mi piso, a recoger los reyes. Muchas gracias a todos, sobre todo a ti, también Jorge. Un abrazo también para Ana y siempre a vuestra disposición. Que tengáis una buena tarde y felices sueños. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Juan Ángel, por esta invitación, por la amable atención de todos los que han estado escuchando. Y además me llevo un cargamento de reflexiones, de aporte, porque realmente del otro lado de la pantalla hay maravillosos maestros, así que yo he disfrutado más de todo lo que me llevo que a lo mejor ustedes lo que han escuchado hoy. Les quedo muy agradecido a todos, a la Asociación Española y bueno, hasta alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Chao y buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Adiós, un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Buenas tardes, me ha alegrado mucho de veros. Un abrazo, un beso para todos. Adiós, adiós. Buenas tardes, adiós, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Adiós. No, adiós.